Dios me llene de bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Díganme, ¿cuál es el tema de esta semana o de este mes? La Biblia, ¿verdad? El estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios. De esto precisamente es que vamos a hablar esta noche. La lectura bíblica se encuentra en Isaías 42, 16. Y los que ya me han visto predicar saben que cada vez que predico me gusta mucho usar la Biblia, así que espero que hayan traído cada uno de ustedes su Biblia porque me gusta que sea Dios el que hable. Amén. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré pisar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Amén. Ahora me gustaría que inclinaran el rostro para tener una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada se encuentra en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir como hermanos tu palabra. Amén. Te pido por favor que perdones nuestros pecados y que pongas oídos atentos para escuchar tu palabra. Amén. Emblandece nuestros corazones, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces Isaías 42, 16, ¿qué dice? Habla de que Dios va a guiar a unos ciegos, ¿verdad? A unos ciegos que están en tinieblas. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes son esos ciegos? En realidad no hay que adivinar, la palabra de Dios tiene la respuesta. Juan 9, de los versículos 39 al 41, fíjense cómo dice. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros vemos, nosotros no necesitamos un guía, nosotros ya tenemos luz. Eso me recuerda al mensaje de la Odisea que se encuentra en Apocalipsis 3, empezando en el versículo 14. ¿Qué dice la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice Jesús a la iglesia? Pero tú no sabes que tú eres un desventurado, ciego, pobre y desnudo. Todo lo que ellos piensan que tienen, no lo tienen. Ahora yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que como los fariseos piensa que ve? ¿Y piensa que no necesita un guía? ¿Cuántos aquí piensan que son ciegos? Levanten la mano. Yo soy ciego porque Dios me está Muy bien, guiando. amén. Dios me está guiando cada día. Amén. La Biblia dice, y Jesús dijo, que el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Ok, entonces está bien claro que los ciegos somos nosotros. Ahora fíjense que Jesús en Juan 9, él hace una comparación entre el pecado y ser ciego. ¿Será que habrá algo que tengan una conexión? Déjeme decirle, en realidad los ciegos no son ciegos porque nacieron siendo ciegos, sino que el pecado que trae tiniebla a su vida lo enciega. Un ejemplo sería si nosotros apagamos todas las luces aquí y no hay ni una luz, ¿podemos ver? No. ¿Tú me entiendes? Entonces en realidad son las tinieblas. Ahora vamos a comparar eso con la Biblia. Vayamos a Romanos 13, empezando en el versículo 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Fíjense cómo dice. No debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su hermano ha cumplido la ley.
porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. ¿Qué es el cumplimiento de la ley? El amor. El que ama ha cumplido toda la ley. Ok, ahora me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Fíjense cómo dice: pero el que aborrece a su hermano esté en tinieblas y anda en tinieblas. 2:11. Pero el que aborrece a su hermano esté en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. ¿Qué lo han cegado? Las tinieblas. Así que vemos el concepto aquí, que la ceguera viene por las tinieblas. Ahora, ¿qué vimos en Romanos 13? Que el que ama a su hermano ha cumplido toda la ley. Entonces aquí dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano, ¿qué ha hecho? Ha desobedecido toda la ley. Porque si el que lo ama ha cumplido toda la ley, el que lo aborrece ha violado toda la ley. Ahora fíjense que dice Primera de Juan, el capítulo después, 3:4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que vemos claro que esta persona aborrece a su hermano, y por aborrecer a su hermano, eso trae tinieblas a su vida, y las tinieblas vienen por transgredir la ley, que es pecado. O sea que el pecado es que ha traído tinieblas a su vida. Ahora yo tengo una mala noticia, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque justo no hay uno. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo dice que justo no hay uno. Entonces la Biblia nos pone a todos en la misma categoría. Todos somos pecadores, todos somos ciegos, todos estamos en tinieblas. Ahora, aquí viene la buena noticia. Y eso se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Fíjense cómo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Aún aunque nosotros estábamos en tinieblas, éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Y la Biblia pone esto de una forma muy, muy especial. Porque si ustedes se fijan, Génesis 1, que dice que en el principio estaba la tierra vacía, desordenada, en tinieblas. Pero ¿qué hizo Dios? Trajo la luz. De esa misma forma, Juan 1:4-5 dice que en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De la misma forma que la tierra estaba vacía, en tinieblas y en oscuridad, asimismo estaba el hombre por el pecado que estaba en él. Pero vino Dios, envió a su Hijo para traernos luz a nosotros. Colosenses 1, versículo 12, lo pone de una forma bien especial. Colosenses, capítulo 1, empezando en el versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿en qué? En luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Amén. Ahora, ustedes saben que Proverbios 4, 18 y 19 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto o hasta que el día esclarece. Pero el camino de los impíos es como las tinieblas o la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahora, hay dos caminos, el de los impíos y el de los justos. Uno hay luz y otro hay tinieblas. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para yo alumbrar el camino? ¿Qué objeto yo podría usar? La luz, ¿verdad? Una lámpara. Yo puedo usar una lámpara. Pero ¿qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan 6, 63, Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahora, siempre en Juan 1:4 dice que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está diciendo que la vida y la luz son sinónimos. Entonces, si Cristo, o si dice que Cristo dijo que las palabras que yo los hablo son espíritu y son vida, podríamos decir que las palabras que Él nos habla son espíritu y son luz. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es lo que alumbra el camino de los justos. La palabra de Dios los guía para decirle por dónde es que deben ir. Fíjense que dice 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios 4, 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo Jesús. Amén. O sea, que Dios nos ilumina por medio del conocimiento de la gloria que está en el rostro de Jesucristo. O sea que en el rostro de Cristo hay luz. Con razón, Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener los ojos en Cristo. Ahora, ¿cómo adquirimos el conocimiento de la gloria de Dios? Tampoco hay que adivinar. Juan 5:39, Jesús dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros queremos conocer a Cristo, ¿qué debemos hacer? Estudiar su palabra, escudriñarla. Así que, si hay alguien aquí que siente que por el pecado su vida está en tinieblas, tiene que escudriñar las escrituras para encontrar a Cristo en ella, para que Él traiga luz a su vida. Amén. Jesús dijo algo interesante en Lucas 11:34. Él dijo: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Ahora, si yo le pongo los ojos a Cristo, ¿de qué se llena? De luz. Si yo le pongo los ojos a la palabra de Dios, ¿de qué se llena? Ahora, si yo le pongo los ojos a la cosa del mundo, a basura, ¿en qué me voy a convertir? En tinieblas. En tinieblas. Ahora, si yo me paso todo el tiempo viendo televisión, viendo novelas, viendo películas, viendo casos cerrados, o metido en Facebook, o en la tecnología, ¿de qué se va a llenar? De basura. Exactamente, de basura. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Isaías 5:20 dice algo interesante. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen a la luz por tinieblas y a las tinieblas por luz, que tienen a lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Tenemos que tener cuidado si a las cosas mundanales le estamos llamando luz
¿Qué es luz? La palabra de Dios. Amén. Estudiar la palabra de Amén. Dios. Amén. En realidad nosotros nos transformamos en lo que nosotros vemos. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos vamos a transformar a la imagen de Dios. Pero si nos alimentamos de las cosas del mundo, seremos transformados igual a la cosa del mundo. Ahora, me gustaría que fuéramos ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Fíjense que dice: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Amén. Ahí está el mismo concepto, que somos transformados por ver la gloria de Dios. Pero fíjense, habla cara descubierta como en un espejo. ¿Qué significa el espejo? Nuevamente no tenemos que adivinar. Santiago 1, empezando en el versículo 21, tiene la respuesta. Santiago 1, versículo 21 al 25. Fíjense cómo dice: por lo cual, dejad toda inmundicia y maldad de malicia, y recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada, la cual puede hacer ¿qué? Salvar vuestras almas. Amén. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. O sea que dice que una persona que se ve en el espejo y luego se va, compara eso con el que mira la perfecta ley de la libertad. O sea que el espejo es la palabra de Dios donde nosotros nos vemos. Fíjense, cuando uno se levanta en la mañana y uno se ve más las mujeres que tienen el cabello largo, tú sabes que están un poco despeinados o algo, y se ven en el espejo. ¿Y qué dicen? No, yo no puedo salir así. Tú sabes. ¿Y qué hacen? Se arreglan y después dicen cuando se ven en el espejo: ok, ahora sí. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Un ejemplo, nosotros nos vemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice: mira, tú eres un pecador, tú estás en tiniebla, tú eres ciego. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que cambiar esto. De la misma cosa. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que si yo me miro en el espejo, que es la palabra de Dios, y digo: sí, yo soy pecador, pero después me voy y me olvido y no cambio, ¿de qué sirve? No sirve de nada, ¿verdad? Entonces es lo mismo que la lámpara. Si yo tengo la lámpara para que me alumbre el camino, pero yo no la prendo, no estoy leyendo la Biblia, no me sirve de nada. Igual si la prendo y la tengo, ¿para qué me sirve? Para que me alumbre el camino, para no tropezar. Pero si me está alumbrando y me dice: mira, hay un hoyo, y yo sigo caminando, y aunque tengo la lámpara, como quiera caigo en el hoyo, no sirve de nada. Entonces, si la palabra, yo soy oidor de ella, yo la escudriño, pero no la pongo en práctica, en realidad no sirve de nada. Pero fíjense, está claro, ¿verdad? Pero me gustaría tocar otro punto acerca de qué hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, un versículo muy conocido entre nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Dice así: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la palabra de Dios?
Lo último dice para corregir, para instruir. O sea que la palabra de Dios nos instruye, ¿verdad? Amén. Pero ¿y qué pasa si la instrucción yo no la escucho y no la pongo en práctica? Tú sabes lo que estábamos hablando. Fíjense que dice Proverbios 12, 1. Proverbios 12, el versículo 1. Fíjense cómo lo pone. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Wow. O sea que si yo leo la palabra de Dios y yo no la pongo en práctica, soy ignorante. ¿Cuántos de aquí quieren ser ignorantes? Nadie. Entonces tenemos que practicar y vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Exactamente. Ahora, vayamos ahí mismo en Proverbios, por el capítulo 1 y versículo 7. Miren qué dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En realidad, insensato es otra palabra para necio. O sea que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de la palabra de Dios. Ahora fíjense el versículo 22. Mira que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Y los burladores desearán burlarse, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. ¿Por medio de qué es que Dios se comunica con nosotros? Por su palabra. Porque llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea que Dios está diciendo, yo te he estado hablando por medio de qué? De mi palabra. Y no has querido escuchar. El versículo 25. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y fíjense el 26. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere cuál destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ustedes saben que esto aquí está hablando del cierre de la gracia. Sí. Porque esto aquí aparece en la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 3? 17 o 20 creo que es. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que Dios está hablando por su palabra. Yo estoy llamando, sí. Pero luego estas personas quieren llamar cuando ya es demasiado tarde. ¿Tú me entiendes? Cuando ya se fue la gracia. Ya pasó el momento. También dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Ustedes saben, en Proverbios 8:17 dice, amo a los que me aman y los que me buscan de mañana me hallarán. O sea que Dios no está diciendo, búscame de mañana, ten comunión conmigo por medio de tu palabra de mañana. Pero ya estas personas lo quieren hacer cuando es demasiado tarde. Y sigue diciendo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, por tanto comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. ¿No quisieron escuchar el consejo de la Biblia? ¿Quisieron escuchar su propio consejo? Al final la consecuencia. ¿Qué dice la Biblia que es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Entonces sigue diciendo, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios?
Entonces cada día tenemos que estudiar su santa palabra. Amén. Ahora para terminar, me gustaría que fuéramos al Evangelio según San Juan, versículo 12, o capítulo 12, versículo 46 al 48. San Juan 12, 46 y 48. Dice así: el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien les... 47, perdón. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que rechaza mis palabras y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Ahora me gustaría que cada uno de nosotros pongamos en nuestro corazón este mensaje y que nos tratemos de poner más en la cosa de Dios y tener un encuentro personal con Cristo todos los días y estudiar más su palabra. Primera de Juan 1, 5 al 7 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él también está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Que Dios le bendiga. Amén.